Durante todos estos años en Guatemala, yo tengo un apellido chino, pero me sentía, es desconocida y misteriosa para mí China. Pero ahora que ya estoy acá, mi sangre china ha vuelto a resurgir. ¿Qué tal? Les saluda Ben Keng-chin y en este proceso de conocer China nos encontramos en la calle de Xianmen, un lugar muy tradicional de Beijing en donde podemos observar comercios y también mucho tráfico de personas. La calle de Xianmen tiene ya una historia antigua, desde la dinastía Ming y Qing. Soy Ben Keng-chin, un periodista de Guatemala. Es la primera vez que vengo a China. Pero, curiosamente, nada de lo que veo me resulta del todo desconocido. Ay, es hermoso. Mi viaje a China, más allá del intercambio y reportajes, responde a un motivo muy especial: una misión familiar. Los ciudadanos y cómo esta zona se ha revitalizado en los últimos años. Acompáñenme. Ni hao. No. Lin, do you have last name? En la cultura tradicional china, el apellido no es una simple etiqueta familiar. Este es... Es un símbolo de las raíces de una persona. Para mí, no se trata únicamente de buscar el sencillo carácter Lin, sino una llave hacia el pasado, capaz de abrir una página en la historia de mi familia que nunca antes había sido contada. Nice. Estas fotografías y cartas familiares registran los vínculos que mi abuelo mantenía con sus parientes lejanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos lazos se fueron interrumpiendo. Yo sabía que para encontrar el origen de mi familia, necesitaba más ayuda. Fue entonces cuando acudí a Hei Bei, una periodista con gran experiencia que podría ayudarme a ordenar estas pistas. Un objetivo por la cual quiero conocer China, y es porque hace 75 años, mi abuelo paterno decidió viajar de China a Guatemala. Él era de Guangdong, Cantón, decimos. ¿En serio? Sí. Tu abuelo es chino. Sí, él es de Guangdong. descendiente Así es. chino. Y él llegó a Guatemala con 14, 15 años a ganarse la vida, a buscar un nuevo horizonte. Esas son las pistas que traigo, los pedacitos de información con los que vengo acá a China para tratar de hacer este milagro de reubicarlos. ¡Qué bonito! Pero vamos a ver si es posible. Aquí Tienes tengo. algunas. Sí. Aquí traje conmigo algunas cosas, entiendo, los números creo nada más. Los números. Pero estas son las dos cartas más completas que tenemos de diciembre. Diciembre de 2006. Esas fueron las últimas. Su nombre en castellano de mi abuelo era Justo. Ajá. Justo Qing. Qing es castellano, ajá. Okay. Entonces la versión, digamos, en chino es Lin. Después de aquellas cartas, perdimos todo contacto con la familia en China. Yo nunca llegué a conocer a mi abuelo, Lin Songlin, porque nací el mismo año en el que él falleció. Lo que sé proviene de los relatos de mis padres. En diciembre de 2023, mi padre también nos dejó. Su último deseo fue que encontráramos nuestras raíces en China. Antes de partir de Guatemala, mi madre y yo fuimos a la playa donde le encantaba caminar con mi padre. Mi madre suele compartir conmigo los recuerdos que conserva de mi abuelo Lin Songlin y también de mi padre. Además de eso, yo conocí a Lin Songlin cuando tenía 12 años, porque él vivía en el mismo pueblito donde vivía mi abuela, que mi abuela, por parte de mi mamá, era panadera.
El círculo de donde se movían los chinos en Tumbador era algo grande porque eran como 7 chinos y regularmente todos pusieron negocios. Pero don Lin Song Lin, él, en ese tiempo como no había televisión ni mucho radio y todo, cuando don Justo estaba desocupado y se reunía mucha gente y empezaba a contar él todo cómo eran las culturas chinas. Ellos decían que hablaban cantonés. Por eso, bueno, esa era en nuestra, cuando yo era soltera, iba con la abuela y con mis hermanos y todo. Ahí conocimos a Carlos Rudy y a Carlos René. Carlos Rudy y Carlos René son los hijos gemelos de mi abuelo Lin Song Lin. Entre ellos, Carlos René Chin era mi padre. Desde pequeño, mi padre sabía que la mitad de su sangre era china, pero nunca tuvo la oportunidad de viajar a China. Hasta el día en que falleció terminó siendo el mayor pesar de su vida. No importa que esté lejos. Le voy a pedir a Dios que me dé salud y que me dé la oportunidad de ir a conocer a la familia de mi esposo. Porque fueron 50 años de matrimonio, no fueron 2, 3 años. Entonces había muchas cosas que podemos recordar con la familia, de toda la familia que se vino para Guatemala. Pues que fundó don Justo aquí en Guatemala. Mi abuelo tenía apenas 14 o 15 años cuando dejó su hogar. Ni siquiera la inmensidad del Océano Pacífico pudo detener sus pasos. Fue como un joven guerrero que se lanzó a una travesía marítima. Su destino inicial era Panamá, pero por los designios del destino terminó estableciéndose en Guatemala, donde se casó con mi abuela y tuvo 4 hijos, mi padre, mi tío y mis 2 tías. Cuando se enteraron de que yo iba a viajar a China, nuestras esperanzas se reavivaron. Mi tía y mi prima me ayudaron a reunir las fotografías y cartas familiares. Pero encontrar a nuestros parientes entre 1.400 millones de personas es, literalmente, buscar una aguja en un pajar. Mi papá era un hombre reservado, honesto y muy trabajador. Él ayudaba a toda la comunidad y muchas personas lo apreciaban mucho. La presencia de China, más que todo, está latente en nuestras venas y en nuestros ancestros. Todo el mundo no me llamaba por mi nombre, sino Chinita. Y aún así todavía los amigos que nos comunicamos, los compañeros. Vos, Chinita, aquí, Chinita, ¿cómo estás? El mayor deseo de mi padre antes de fallecer era encontrar sus raíces en China. Yo no estaba seguro de qué significaban exactamente esas raíces, pero parecía que el destino ya había trazado el camino para mí. En 2024, China me invitó a realizar una visita en mi país. Me sentí muy emocionado, pero también nervioso. Sabía que parte de mi sangre provenía de China, pero en realidad sobre aquel lugar no sabía casi nada. Zhuhai es Guangdong. Sí, Zhuhai es de la provincia de Guangdong, y el distrito Dongmen, y también una aldea, Mashan. Vamos a ver. A ver si... No, ya es un número vacío. Pero no te preocupes, puedo averiguar en internet, depende de esta dirección. ¿Y será que la gente no se ha movido de sus hogares? Es que sí. Han pasado casi 20 años desde la última correspondencia. ¿Será posible aún encontrar la dirección que aparecía en aquellas cartas? Hola amigos, bienvenidos a todos. Hoy nosotros, periodistas latinoamericanos, vamos a conocer Con los enormes cambios que ha vivido China en las últimas décadas, y siendo yo un recién llegado, aquello me parecía casi imposible. Solo podía confiar en la ayuda de Hey Baby. Mientras tanto, también teníamos tareas importantes de trabajo e investigación. Visitando exposiciones,
conociendo la cultura tradicional china, recorriendo empresas de vanguardia y observando China desde sus múltiples ángulos. Todo esto también enriquecía el contenido de mi canal. Durante el tiempo que esperaba por alguna respuesta, gracias a todas estas actividades nuevas e interesantes, pude sobrellevar la ansiedad. Como periodista en Guatemala, fundé junto a varios amigos afines una empresa de nuevos medios. Debido a las 14 horas de diferencia entre China y Guatemala, tuve que ajustar los horarios de mis transmisiones en vivo. Muy buenas tardes, nos encontramos transmitiendo desde Beijing, acá 2 de la mañana, allá en Guatemala. Desde la vida cotidiana hasta la tecnología de punta, desde mi historia personal de búsqueda hasta las expectativas sobre las relaciones bilaterales entre China y Guatemala. Durante estos meses en China, espectadores de todo el mundo han podido conocer un país más diverso a través de nuestros videos y transmisiones. Nos vemos, Alan. Muchísimas gracias por conectarte. Nos vemos. Bueno, Hacíamos emisiones saludos. como estas Chao. todos los días. Y ese era precisamente el sentido de nuestra labor. También fue este trabajo el que me trajo a China, dándome la oportunidad de cumplir el deseo de mi difunto padre. Ben 的这些家书从2007年起就中断了，信中的电话已经不再使用。落款人林富达是爷爷林松林弟弟的儿子，也就是 Ben 的堂叔。捋清了这些关系后，我又咨询了多位珠海当地的朋友，确认了信中落款的位置在珠海的斗门区。几经周折，我找到了马山乡政府的电话，打算直接打过去碰碰运气。您好，请问是珠海市斗门前务镇马山乡吗？您好，是这样的，我这边有一位外国朋友，他想找一位他的亲人叫林富达，我们这边有他们之前的信件往来，看看是不是咱们马山村的这个村民。林富达还在是吗？太好了，那可以帮忙跟这个林先生联系上是吧？好，好，好。Muy bien, gracias. Mira, te tengo una muy buena noticia. ¿Sabes? Ya encontré tu familia en Zhuhai. Sí, así es. Bei me dijo que había logrado contactar a un pueblo en Zhuhai, donde el tío Lin Fuda, mencionado en las cartas, aún vivía. Casi no podía creérmelo. Los familiares de la generación de mi abuelo ya habían fallecido. Y había mucha información sobre mi familia que desconocíamos. Ni siquiera podíamos comprobar con precisión en qué año mi abuelo dejó China. Debió haber sido hace casi 100 años. Ahora yo, descendiente de la tercera generación de nuestra familia en Guatemala, ha vuelto a pisar esta tierra por primera vez. Celia es una guatemalteca que lleva 15 años viviendo en China. Fue la primera amiga que me ayudó a buscar a mis familiares chinos y también quien me ayudó a contarle la historia de mi vida a Hey Bei y pedirle su ayuda. ¿Qué tal? ¿Que le ha gustado China? mire, ya me adapté, ya me gustó, ya no me quiero ir, pero 我们中国有一俗话说，在家里靠父母，在外面靠朋友。所以呢，我就觉得我应该帮帮他。就是我们之前都是在电话、视频聊天的大部分的事都是寻找他的家人。虽然之前没见过面，对我来说像个老朋友一样，因为毕竟我了解他的故事，然后我也是他的故事的一个参与者吧。El esposo de Celia es chino. Tras establecerse en China, ella se convirtió en experta en la cultura del país. No solo habla muy bien el chino, sino que ha pasado a ser un puente que conecta a los guatemaltecos que llegan a China.
经常有人会跟我联系说，我的祖先来自中国，但是我关于他们什么都不知道。我还真的希望有一天我能找到他们，但是他们可能是没有任何的相关的信息。所以像 Ben 很幸运，但是呢，有的人可能断了这些线索，他就很难找到。我觉得这是一个非常多的有中国祖先的危地马拉人的愿望吧。compré dos, una para usted y una para mí. Para que, mire. Qué lindas, gracias. Para que, así como quedamos para que la ponga en su mochila. Sí, pero... Es la más pequeñita que pude encontrar que como que se podía poner así. Como... Pero está linda. Ay, gracias. Gracias. Bueno, a ver. Mire qué lindo. Gracias. Es que no había podido traerla, se me había olvidado. Me pasó lo mismo con Claudia y con Claudia le mandé. Celia y yo compartimos una misma visión, construir un puente de entendimiento entre China y Guatemala, capaz de cruzar montañas y mares. Y después yo vine. Esa bandera nada. China posee la sabiduría filosófica de Oriente y Guatemala la herencia misteriosa de los mayas. Creemos que las civilizaciones verdaderas nunca quedan confinadas a un territorio, sino que renacen en el encuentro, en la mirada y en la escucha. Se cumplió un año desde el fallecimiento de mi padre. Mi familia en Guatemala celebró una misa en su memoria y por obra del destino yo me encontraba en la tierra de mis antepasados. El último deseo de mi padre fue regresar a China y yo lo he hecho por él. Más aún, también hemos encontrado a la familia de mi tío, con quienes habíamos perdido contacto durante casi 20 años. En ese momento sentía que mi abuelo y mi padre estaban conmigo. Finalmente llegó el gran día. ¿Cómo me sentía? Sentía una mezcla de nervios y emoción. Me preocupaba que por la barrera del idioma no pudiéramos comunicarnos, pero esa inquietud se disipó enseguida. Después de todo, ¿qué podría dar más tranquilidad que encontrar las raíces de la propia familia? Ese apretón de manos, nuestros familiares en Guatemala lo habían esperado casi 100 años. Vente, después de tanto tiempo, gracias por recibirme. 这么多年之后，他终于回来了。谢谢。我老婆在家里等我们啊。 esposa está esperando. Ah, muy bien, vamos a Gracias. 嗰度係我哋鄉府啊。 Aquí fue donde lo contactaron cuando lo llamé. 我们就在这里打电话找阿秀，找到的您家里。这是生年的祠堂。 Pelín de la familia. 是啊。哦，这是老家啦。Ah, es su casa. Hizo. 哎，老家。 Para ustedes, para Mi tío sacó la última carta que había recibido en aquel entonces. Después de esa nunca más volvió a llegar ninguna otra noticia. Es mi primo, mi primo. Esa carta provenía de mi primo, quien también se había casado con una mujer china. Fue ella quien la escribió en su nombre. Cuando mi prima política falleció debido a una enfermedad, el resto de la familia que había crecido en el extranjero no sabía chino. Poco a poco se fue perdiendo el contacto con China. 他的爸爸和叔叔是双胞胎，双胞胎。爷爷有4个孩子，
这是好的2个儿子2个女儿，2个儿子是双胞胎。爸爸、叔叔、阿姨、阿姨，对。这个是第5的。SSS Kindle 啊，是爸爸。是你爷爷第1吗？他排名第5。爷爷的弟弟是吧？一样啊。我父亲排第7。我老豆同佢嘅爺爺啊，係紅布兄弟嚟嘅。最後呢，佢有身份、有相、有錢結婚嚟。咁呢，我就知喺嗰邊啊嘛。同時我鄉下有一個嬸伯啊，我呢佢有好多嘢講俾我聽，我哋知啫嘛。我根本上我細個我唔識嘅，佢走出去我都唔識得佢嘅人點樣嘅啫。出去我都未踢成樣。Yo no los conocía antes, pero cuando hablé con ellos, sentí como si nos hubiéramos conocido desde siempre. Esa familiaridad y esa calidez me hicieron sentir como si fuera un reencuentro familiar después de una larga separación. Sentí haber encontrado el lugar al que pertenezco y que yo también soy parte de esta tierra. Padre, te vengo a presentar con los ancestros, toda la familia, para que estés en paz. También el tío, también el abuelo. Y aquí te vengo a presentar al lugar para que vuelvan a estar juntos otra vez. Gracias, Padre, gracias, tío. Gracias, abuelo, por haberme enseñado el camino y llegar acá. Para que siempre estemos ahora unidos y no estemos separados. Para ese viaje a Zhuhai solo pude quedarme 3 días, pero justamente en esos 3 días tuve la suerte de coincidir con la boda de mi prima. Eso me hizo creer aún más que los lazos de sangre nos brindan un cuidado especial del destino. 30 years and today's we met for the first time and I'm very thankful for joining my wedding and really hope you have a nice day today. And yeah. Antes de dejar mi origen, el pueblo de Mashang en Zhuhai, mi familia me llevó a la escuela local, porque allí los niños me habían preparado un regalo muy especial.他的爷爷是马山村人，然后爷爷在比你们还小的时候坐船很远很远，从这里到了危地马拉，然后就再也没有回来，然后现在他就回到了他爷爷的家乡，然后他也姓林，所以你们唱这首歌让他也特别感动，谢谢你们。Gracias, sí, sí, sí. Antes de partir de Zhuhai, quise ir al mar para seguir las huellas de mi abuelo, porque desde allí
emprendió su viaje hacia Guatemala. Desde Guatemala hasta China y hasta el momento en que realmente pisé la tierra de mi abuelo. Nunca imaginé que este camino iba a ser tan largo. En todo este recorrido llevé conmigo la misión de mi familia, los deseos inconclusos de mis antepasados y también mi propia esperanza de volver por fin al hogar. Al otro lado del océano está Guatemala, el lugar donde crecí. En este lado del océano están mis raíces, el origen de mi vida. Cuando dos delfines blancos saltaron repentinamente fuera del agua, supe que era mi padre y su hermano gemelo. Ellos vieron que por fin los había traído de vuelta a casa. Este camino de regreso nos tomó 3 generaciones. Las raíces de nuestra sangre, al fin, encontraron su lugar. Y ahora, un afecto que ha cruzado los mares está a punto de iniciar una nueva travesía.